Marcos, el Evangelio del siervo de Dios. Marcos, el autor del segundo Evangelio, era nativo de Jerusalén. Su madre se llamaba María. No conocemos a su padre. A Juan Marcos no se lo nombra en los Evangelios, pero aparece en Hechos, cuando con su tío Bernabé acompañó a Pablo en el primer viaje misionero y llegó hasta Perge, desde donde regresó por razones no especificadas. Rechazado por Pablo, fue con Bernabé a Chipre. Sin embargo, durante los últimos años de Pablo, Marcos estuvo a su lado y fue mandado llamar por el apóstol poco antes de su ejecución. Pedro llamaba a Marcos mi hijo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia se ha considerado que el Evangelio de Marcos refleja la perspectiva que Pedro tenía sobre Cristo. Aunque es el más breve de los evangelios, la narrativa de Marcos a menudo es más vívida y detallada que los relatos paralelos en Mateo y Lucas. Por ejemplo, la historia del endemoniado gadareno. Escrito principalmente para el mundo romano, este evangelio presenta a Cristo como el siervo del Señor que fue enviado a realizar una determinada obra para Dios. Por lo tanto, es un libro de hechos más que de palabras. No contiene largos discursos y solo unas pocas parábolas. La palabra griega eutus, que a menudo se traduce y luego ocurre más de 40 veces en el texto griego de Marcos. Como el siervo del Señor, Cristo cumple profecías mesiánicas. En vista de que se lo presenta como un siervo, no hay necesidad de genealogías. Hay una cantidad fuera de lo común de pasajes que muestran los sentimientos de nuestro Señor. Aunque en Marcos a Cristo se lo presenta en su carácter de siervo, el marcado énfasis en sus milagros subraya su poder como el Hijo de Dios. Podríamos dividirlo en 3 secciones, con sus respectivos hechos. El siervo introducido en su labor, presentado por Juan, su vocero en el Jordán, bautizado por Juan en el Jordán, probado por Satanás en el desierto. El siervo llevó a cabo su labor. En el campo de lo físico, sanó a la madre de la esposa de Pedro, sanó al paralítico, sanó al de la mano seca, sanó a la mujer con flujo de sangre, sanó al enfermo de Nazaret, sanó al sordomudo en Decápolis, sanó al ciego Bartimeo. En el campo de lo espiritual, echó fuera demonios en Capernaum, echó fuera demonios en Galilea, echó fuera la legión en Gádara, levantó al muerto en Capernaum, echó fuera demonios en Nazaret, echó fuera demonios en Tiro y en Sidón, echó fuera un espíritu sordo y mudo. En el campo de lo natural, aquietó la tormenta, alimentó a los 5.000, caminó sobre las aguas, alimentó a los 4.000, maldijo la higuera. El siervo concluyó su labor en el templo al purificarlo, al enseñar en él, al contar de su destrucción, sobre el monte de los olivos, al predecir el curso y fin de esta era, en Jerusalén, al instituir la cena del Señor, al orar en Getsemaní, al morir en el Calvario, al resucitar de la tumba, al ascender al cielo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.